¿Nunca te preguntaste por qué sos como sos? ¿Por qué tenés la personalidad que tenés? ¿Por qué tenés los resultados que tenés? ¿Por qué haces lo que haces en el día a día? ¿Por qué tenés las costumbres, los hábitos y los comportamientos que te llevan a hacer lo que haces cotidianamente? Esto se debe a tus creencias. Y hoy te vamos a enseñar cómo se forman y cómo hacer para poder cambiarlas y convertirte en alguien mucho más exitoso y alguien más productivo y sobre todo mucho más feliz. Bienvenidos. Bienvenidos, muchachos. Bienvenidos, muchachos. Emotiva la intro de hoy, ¿eh? Ah, espectacular. No me lo esperaba eso. La verdad es que un placer estar acá nuevamente. Y bueno, como bien decíamos en la introducción, hoy vamos a hablar sobre las creencias y sobre por qué tenemos estos patrones de pensamiento, de comportamiento y por qué vivimos como vivimos. ¿Cómo hacemos para modificar eso? O por lo menos entender desde dónde vienen, ¿no? Yo creo que el primer lugar, o por lo menos la cuna de las creencias, son nuestros padres. O por lo menos a mí, primer pilar. Después lo que es películas que hemos visto de chicos, actitudes puntuales. Creo que es muy loco cómo pequeños momentos te pueden marcar de forma muy grande a lo largo de tu vida. Y por ahí son cosas que ni siquiera te acordás de forma consciente, ¿no? No. Vamos a arrancar primero con definir qué es una creencia. Una creencia es una verdad o un concepto que uno considera que es verdad, ¿no? Entonces, cuando vos consideras que algo es verdad o que algo funciona como vos pensás que funciona, es una creencia. Es algo que vos tenés arraigado como la realidad. Por ejemplo, los estadounidenses son muy competitivos. Por darte un ejemplo, la gente de Estados Unidos es muy competitiva. ¿Eso es verdad o no? Y depende. Hay estadounidenses que sí, otros que no. Pero no importa eso, sino la creencia que vos tenés. ¿Y por qué se forman las creencias? Hay dos formas de que se formen las creencias. Una, por alto impacto emocional, u otra por repetición constante. Nómbrenme alguna creencia que se puede formar por alto impacto emocional. Y a ver, para mí por alto impacto emocional, a modo de ejemplo, yo diría que es, por ejemplo, suponete que vos estás trabajando en una oficina. Sí. Y viene un compañero tuyo y te pilla desprevenido y te pega un cachetón acá atrás. Sí. Y justo se te viene un olor a café. ¿Qué va a pasar? Que a lo mejor pasa un año y no te pegó, pero sentís olor a café en un lugar que es muy similar. Y capaz que tu cuerpo, de forma inconsciente, entra como en un estado defensivo, o se pone mal, o capaz que te largas a llorar, o no sé, es un ejemplo. Entonces, eso es una creencia que tu subconsciente adopta por un impacto emocional. Bien. No hace falta que sea repetido. No, porque es por alto impacto emocional en este caso. Otra forma de crear creencias justamente por alto impacto emocional es mediante un accidente. ¿Sí? Cuando hay personas que tuvieron un accidente automovilístico y después no quisieron volver a manejar nunca más por ese miedo a que vuelva a suceder lo que sucedió. Y hay diferentes detonantes que condicionan la creencia, pero básicamente las creencias se forman así, al igual que cuando uno es niño y si todo el tiempo te repiten que sos un genio, que sos una persona muy inteligente, cuando vos seas grande esa va a ser tu creencia. Al igual que si cuando a vos te dicen que sos un inútil todo el tiempo, durante años repetidos, lo mismo va a pasar. Tu creencia se va a forjar sobre eso y vos vas a creer eso. Vas a pensar que esa es la realidad, cuando en realidad estás programado con esa creencia. Entonces, recordemos esto, las creencias se forman por dos cosas. Por alto impacto emocional, algo que no hace falta que pase muchas veces, puede pasar una sola vez, pero te impactó mucho y eso quedó arraigado, o por repetición, algo que te estén constantemente diciendo durante un tiempo determinado. Y hay ciertos momentos de la vida de las personas en donde se forman esas creencias más fuertes, que son de los 0 a los 8 años. Hay autores que dicen de los 0 a los 10, hay otros que dicen de 0 a 6, pero los primeros años de vida en la infancia se forma casi el 80% de la forma de pensar del ser humano que después va a tener en la adultez. Entonces, el cerebro de un niño es tan sugestionable que los primeros años de vida es cuando se forma la mayor cantidad de creencias. Y acá está la buena noticia, es que esas creencias cuando sos adulto se pueden cambiar. Lo más difícil es identificarlas y posteriormente cambiarlas, pero de que se pueden modificar, se pueden modificar. Yo creo que el primer trabajo que hay que hacer, o por lo menos el que yo hice, es empezar a cuestionarte. Porque a ver, si queremos cambiar una creencia, por supuesto va a ser algo negativo. No creo que quieras cambiar una creencia hablando de uno mismo, ¿no? Una creencia positiva.
como por ejemplo que soy bueno para el estudio. No vas a querer cambiar esa creencia. Pero yendo a las creencias negativas que tenemos sobre nosotros, creo que el primer paso es empezar a cuestionarnos qué nos da miedo. ¿Qué nos da miedo hacer? ¿Qué nos da miedo enfrentar? ¿Cuáles son nuestras limitaciones? ¿De qué no nos creemos capaz? Y con ese motivo empezar a ver para atrás, empezar a ver cuáles han sido los motores de estos miedos, cuáles han sido los momentos en nuestra vida que nos han llevado a esto, y ahí empezar, ahí ya es ahí cuando tenés que entrar en modo guerrero, ir y atacarlas, ir sin asco y empezar a arreglar esas creencias. Otra forma bastante simple es ver qué área de tu vida está mal. Entonces vos ves el área de tu vida que está mal y a partir de ahí decís, bueno, ¿por qué en mi área física soy un desastre? ¿Por qué estoy excedido de peso? ¿Por qué no me gusta hacer deporte? Y bueno, fíjate qué tipo de creencias traes desde la infancia. Definiendo o viendo, mejor dicho, evaluando el área de tu vida que está floja, a partir de ahí tomas acción. Priorizás qué área de tu vida querés mejorar hoy y le metés con todo ahí. Obvio, pero no es tan fácil, no es decir nomás, estoy gordo por esto tengo que hacer ejercicio. No, y a veces no es solamente una creencia, a veces son muchas creencias. Por supuesto. Es que generalmente pasa eso. Generalmente es un conjunto de cosas que en distintos ámbitos forman como una creencia más fuerte. Son por ahí distintas cosas que, como decimos, que te pasaron porque te impactaron o porque se te repitieron, pero son tantas cosas que la sumatoria de esas hace que vos tengas tu una percepción creencia más grande. Exacto. ¿Entendés? Tu percepción viene determinada por tu conjunto de creencias, que es la forma en la que vos ves el mundo, percibís a los demás, percibís las cosas de afuera y te percibís a vos mismo. Y eso determina en cómo te sentís, que eso determina cómo actuás. Entonces, eso es como decís vos, tenés que ver de lo que vos crees, qué te sirve y qué no te sirve para distintas cosas. Porque hay incluso creencias que por ahí uno piensa que son negativas, pero te juegan a favor. ¿Cómo qué? A ver, capaz que los ejemplos que he dado no, pero hay cosas que a lo mejor sos una persona desconfiada porque te han pasado ciertas cosas, pero eso te puede jugar a favor en algunas situaciones. Sí. ¿Entendés? Es evaluar qué tanto te sirve o hasta qué punto la podés llevar a esa creencia. Sí, yo creo que hay que cuestionarse absolutamente todo de nosotros, de qué tipo de personas somos, qué valores tenemos como forma grande, y de ahí empezar a la ingeniería en reverso que nombrabas vos en el podcast de Metas, empezar a hacer un estudio de por qué tenemos esas creencias y por qué tenemos esas limitaciones, que no solamente pueden ser a modo de forma repetitiva, de que te lo digan, puede ser, qué sé yo, que escuchás a tu mamá o a un amigo que te dice que no, que él es malísimo para tal cosa, y lo escuchás de chico y decís, bueno, yo tal vez también puedo ser malo también. La típica esa, soy igual a tu papá por esto, por esto y por esto. La típica. Entonces, o una muy típica es, por ejemplo, a ver, las personas que tienen problemas de peso, que generalmente tienen metido en el subconsciente la creencia de que es genética. O sea, vos no, por ejemplo, no sos gordo o sos flaco por genética. O sea, influye la genética. Más vale que influye. Pero el cambio no. Pero son tus creencias. Sí, la creencia son tus creencias. Termina reforzando eso. De hecho, la forma en la que vos actuás, suponete, si vos no te cuidas con las comidas, por ejemplo, es por tus creencias, es porque crees que nunca lo vas a poder cambiar debido a eso. Y para poder reprogramar algo, una creencia, recordemos que el cerebro está compuesto por neuronas, y esas neuronas son conexiones por las cuales pasa información. Entonces, mientras más arraigada tengas una creencia, es más difícil romperla, porque son conexiones que están entrelazadas entre sí y son muy complicadas de romper. ¿Por qué? Porque vos tenés que hacer una reconexión con otro tipo de información, con creencias nuevas y con células, con conexiones neuronales nuevas. Entonces, de esa forma es complicado. Eso quiero que entiendas, que no es tan fácil romper creencias y no es de un día para el otro. Por eso es importante para mí priorizar qué tipo de creencias es la que querés cambiar hoy, qué tipo de área de tu vida querés cambiar hoy y darle prioridad. Para mí la mejor forma de darte cuenta que una creencia te está sirviendo o no es ver los resultados. A ver, suponete que vos querés tener plata. Fíjate, ¿tenés plata? Si no la tenés, es porque algo anda mal adentro tuyo. La salud lo mismo, las relaciones lo mismo. Pregúntate los resultados que estás teniendo. Esa es la forma de ver, porque las cosas no se dan por cuestiones exteriores. Es más, incluso personas que llegan a tu vida son porque vos mentalmente las estás atrayendo. Eso es increíble. Entonces, todo depende de tus creencias, todo, incluso el lugar donde estás trabajando, las personas con las que estás, todo, vos llegaste ahí. Y todo depende de tus creencias, es la base de todo. Esa es la mejor forma. Si tenés resultados es porque entonces tus creencias te están ayudando.
sino, y también de cómo te sentís. Si vos te sentís bien, por ejemplo, hablas de plata y te sentís bien hablando de plata es porque tenés creencias positivas relacionadas a la plata. Si te sentís menos, si te sentís culpable, si te crees que no es posible, es porque alguna creencia negativa tenés respecto a eso. Lo mismo con la salud, con cualquier tema. Hace algunos años, aproximadamente entre 15 y 20 años atrás, la neurociencia, que es la ciencia que estudia la parte del cerebro y de la mente, decía que no se podían modificar y no se podían crear nuevas células, que pasada cierta edad ya tu pensamiento estaba fijo y no se podían regenerar neuronas nuevas y no se podía casi aprender nada nuevo, porque eso conllevaba un trabajo muy forzoso y era más las neuronas que se te morían de las que vos generabas. Hoy en día se sabe que hay algo que se llama neuroplasticidad, que tiene que ver con que vos podés regenerar constantemente tus neuronas y tus conexiones neuronales con ciertos tipos de trabajos. Por más que vos tengas 90 años, vos podés seguir generando neuronas nuevas con diferentes tipos de conexiones neuronales. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que tengas 30, 40, 50 años o 20, vas a poder seguir cambiando tus creencias, tus pensamientos, tus paradigmas. Ahora vos me dirás, bueno, ¿y qué es un paradigma? Un paradigma es un conjunto de creencias arraigado con el cual vos estás tomando acción hoy en día, ¿sí? Por eso me parece que también está la típica, que sea en una relación de años, que te dicen no puedes cambiar a la persona porque ya es como es. Y realmente esa persona es como es porque una cuestión de repetición y de creencia ya está arraigado. Creo que no sé si es imposible, pero me parece muy difícil yo quererte cambiar a vos como tal, porque tiene que nacer de vos, tiene que venir de puede cambiar a la persona, pero depende de ella. El querer es poder, pero tiene que venir de esa persona, porque ella tiene años con una actitud arraigada, por lo tanto tiene que cambiarlo, hacer una introspección y hacerlo de forma propia. Por eso cambiar a alguien me parece imposible. Se puede ayudar, se puede ayudar, sí, se puede ayudar, sin duda, pero tiene que venir de la persona. Es más, incluso hablando de lo que decís vos de la neuroplasticidad, está comprobado también científicamente que el cuerpo cambia todas sus células cada 7 años. Se puede decir que sos casi una persona nueva cada 7 años. Imagínate si no vas a poder cambiarlo, pero eso depende de vos. Y la gente que trabaja para poder actualizarse, para poder ayornarse, para poder salir de su zona de confort todos los días, para poder impactar al mundo con lo que ofrece, para poder aprender constantemente, para poder rodearse de personas nuevas, es la gente que después termina teniendo mayor éxito y no solo eso, sino que es más feliz. ¿Por qué? Porque se actualiza y está dándole forma a su mente constantemente. ¿Me entendés? Es que hay gente que llega a una meseta, donde ya tiene una comodidad, que respira un aire un poco más diferente al de los demás y ya se queda en una meseta y no busca el progreso constante. Claro. Que no está mal, pero es una forma de vivir. Es que lo más complicado en esto es que vos tenés que dejar de ser vos. Vos ponete a pensar que como has sido durante todos los años de tu vida, es por como estás ahora, en todas las áreas. Entonces, para cambiar cualquier cosa que vos no te sientas bien, tenés que convertirte en una persona nueva. Tenés que pensar diferente, actuar diferente y sentirte diferente. Sí, y bajándolo por ahí al día a día, por más que en algún área de tu vida hayas llegado a ser el mejor, tenés que volver a ser el que no sabe nada, el nulo, el que vuelve a estar en ceros, para aprender una nueva habilidad, para seguir mejorando constantemente. Totalmente. Y aceptarlo con humildad. Sin duda. Principalmente. Creo que tener la humildad de entender de que constantemente el mundo está cambiando y no porque te haya ido bien un año ya te pensás que eso es mejor, que a todos nos ha pasado. A mí me ha pasado que porque un año me fue bien o 2 años me fue bien, ya pensaba que ya era exitoso, cuando en realidad es cuando más trabajo tenés que poner. Entonces, entender que la mente, las creencias y todo lo que tiene que ver con tu transformación mental tiene que ser constante, te da un toque de humildad también y te convertís después en un ejemplo para los demás, que eso es lo mejor. Para mí es importante entender que la humildad en realidad no es vivir austero. No, el significado de humildad vos buscás en internet, el significado de humildad es entender cuáles son tus limitaciones. Eso es la humildad. Para mí, por ejemplo, el ejemplo claro como decís vos, entender que vos no sabes todo. Hay que tener una humildad muy grande para pararte frente a alguien y decirle yo no sé, o explicarme, o agarrar un libro y aprender. ¿Me entendés? Darte cuenta de que vos no sabés todo, además no sabés nada. ¿Y sabés qué es lo más gracioso? No sé si a ustedes les ha pasado, pero contra más aprendes, más te das cuenta que no sabés. Y sí. Es más, contra menos sabés, más te pensás que sabés todo, ¿me entendés? Exacto. Eso es una cosa de loco, porque contra más información le metes a tu mente,
no es que te sentís inseguro, porque al contrario, pero te das cuenta y vos decís que yo no sé nada, ¿me entendés? No, y empezás a detectar, por ahí pasa cuando estás leyendo diferentes autores sobre el mismo tema, empezás a detectar que un autor que más o menos dice lo mismo, pero que cada persona tiene sus diferentes formas de explicarlo y formas de verlo. Entonces vos decís, che, pero un autor dice esto, pero otro dice esto, y este otro vi en un video que dice esto. Entonces, como que sobre el mismo tema empezás a encontrar diferentes variables, diferentes formas de verlo, y eso te va formando tu propio criterio. Yo creo que la clave está también aprender a entender que cada uno tiene un criterio propio y que no todas las personas reaccionan de la misma forma a los mismos anclajes. Por ahí hay gente que es mucho más susceptible a ciertos tipos de anclajes. Por ejemplo, un anclaje, ¿cuál es? El tema de los olores. Ese, por ejemplo, es un anclaje. Entonces, mucho más susceptible a eso. Hay gente que es más susceptible a las historias. Cuando te cuentan una buena historia mediante Disney o mediante Hollywood y vos estás viendo de la película durante toda tu infancia, eso también es un anclaje. Hay gente que es más susceptible a eso y hay gente que es más susceptible a lo otro. Hay gente que es más susceptible a la figura de autoridad que representa a sus padres o sus profesores. Entonces, hay diferentes factores para diferentes tipos de personas que modifican la forma de pensar y la forma de ver el mundo. Entonces, la clave para mí es entenderlo esto, saber muy bien cómo se forma una creencia, que es lo que estamos explicando hoy en día, con repetición, alto impacto emocional y los factores que hacen que las creencias se formen, ¿sí? Mediante figuras de autoridad, mediante historias, mediante anclajes, y todo eso te va a dar herramientas para no creerte todo lo que escuchás y para ser consciente también de ir al pasado y de tratar de arreglar los quilombos que tenés. Claro, de tratar de arreglar los quilombos que tenés en la infancia, ¿no? Porque gran parte de las personas que hoy hacen daño en la sociedad, por ejemplo asesinos, violadores, ladrones, son personas que en su infancia han tenido una vida de mierda. Por algo los países menos educados son los que más nivel de agresividad y de delincuencia tienen, porque son personas absolutamente fuera del sistema educativo, o por lo menos casi nulo, ignorancia, y encima eso se acompaña de pobreza. En realidad la ignorancia por ahí no es ni siquiera hablando de la parte intelectual, o sea, es ser consciente de lo que está bien y lo que está mal, de lo que es bueno y de lo que es malo. Yo les quería preguntar ahora, ¿de qué forma se pueden cambiar esas creencias? ¿Cómo se puede reprogramar la mente? Era justamente lo que quería decir. ¿Qué ejercicios, qué cosas se pueden hacer para, justamente como estamos hablando de esas creencias negativas, cambiarlas para que te jueguen a favor? Yo creo que llega un punto de tu vida, me parece que es principalmente en la adolescencia, que es donde está toda esa crisis de identidad y donde empezás a tomar un rumbo, empezás a cuestionarte todo lo que... Porque a ver, cuando sos chico, vamos a lo que es, estás experimentando y sos una plastilina que está siendo totalmente moldeada por lo que piensan tus papás, por lo que ves, por lo que consumís, pero es como si estuvieses de la manito. Y yo creo que llega un punto en la adolescencia donde te empezás a cuestionar realmente cuáles son tus valores, cuáles son tus ideales, de qué forma ves el mundo, qué te parece bueno, qué te parece malo, a dónde quieres llegar. Y creo que ahí es donde tenés que agarrar la mayor cantidad de herramientas y la mayor cantidad de conocimiento, de empezar a resolver todas esas dudas, de empezar a preguntarte qué veo yo como bueno, qué veo yo como malo, a dónde quiero llegar como persona. El cuestionarse. Para mí, sin duda alguna, el cuestionarse, empezar a preguntarse preguntas, empezar a hacer preguntas básicas en cuanto a valores de persona, en cuanto a qué quiero yo para mí en un futuro, que tal vez de primera son grandes y chocantes, pero una vez empezándolas a desglosar, empezás a ver si tenés una limitación ahí, si crees que puedes hacerlo, y creo que ese es el trabajo principal que tiene que hacer uno. Porque eso lo vas a ir... La sugestión, y eso apoyarlo con contenido o material que vaya al lugar que vos querés ir. Libros en cuanto a eso, buscar ayuda en ese tema. Todos los problemas se pueden solucionar y todos tienen un detonador en el pasado. Por eso principalmente la sugestión, y yo creo que después apoyarlo con cosas que buscar ayuda básicamente, en cosas que te hagan crecer como persona. Yo voy a dar algunas herramientas que a mí me sirvieron y que está bueno que las pongan en práctica. La escritura, para mí, escribir los pensamientos de uno y escribir los recuerdos que uno tiene es buenísimo. La meditación, también lo mismo.
Hay meditaciones hoy en día especializadas para ir al pasado, para recordar. Las regresiones. Que son las famosas regresiones. Porque mientras vos mejor oxigenás tu cerebro y haces cierto tipo de ejercicios, podés acceder o bajar esa barrera del subconsciente y acceder al pasado. Y la hipnosis también es otra alternativa. Y por supuesto, el coraje. Tener los huevos de querer hacer. Porque es más fácil decir, no, yo soy así. Es lo que casi todos hacen. Igual yo diría, a ver, si lo ves necesario hacerlo, lo podés hacer, lo de la hipnosis, lo de hacer meditaciones que te llevan al pasado, pero es más, con el hecho de, el primer paso que decís vos de cuestionarte y darte cuenta de que no te está sirviendo, vos simplemente tratar de meterle información que sea lo contrario a tu cerebro. Al principio no te lo vas a ni creer. Ni vos mismo. Yo te digo porque a mí me pasaba eso, no te lo vas a ni creer o por ahí dudás de lo que te estás diciendo. Las afirmaciones positivas. Cuando dormís, exacto, repetírtelo en la calle, parecés medio loco, pero no importa, o sea, te la repetís vos solo, si lo repetís en voz alta mejor. Repetítelo, puede ser en cualquier área que lo estamos hablando. O sea, suponete que querés tener más plata y cada vez que hablas de plata te sentís incómodo. Bueno, repetite cosas que hagan que de a poquito te vas a empezar a sentir más cómodo, lo vas a sentir que forma parte de vos, porque el problema es que no lo sentís que forma parte de vos. O tenés una mala experiencia con eso. Después, si podés, es tratar de acercarte a lo que vos querés. Si por ejemplo, hablando de dinero, querés plata, acércate a gente que la tenga, acércate a lugares donde haya plata, acércate. Entonces, al principio te vas a sentir incómodo, lo mismo, como con las afirmaciones, pero de a poquito tu mente se va a empezar a adaptar a eso. Se empieza a familiarizar. Y la otra también, además de las afirmaciones, la meditación, es tratar de buscar un entorno que te empuje hacia eso. Si querés mejorar tu salud, un entorno que sea saludable, que tenga hábitos buenos a nivel salud, que haga deporte, que se cuide su cuerpo, que la alimentación, el sueño, todo. Si querés lugares que te ayuden a generar más dinero, gente que tenga esa mentalidad emprendedora, mentalidad ambiciosa, que te empuje, porque el entorno, después de lo que vos pensás y de sugestionarte, es fundamental. Yo creo que el problema principal está porque a ver, las creencias son de todo tipo. Tenemos creencias sumamente sencillas como, no sé, que el mate amargo es feo, por ejemplo. Creencias de todo tipo, hay millones de creencias y van desde cosas sumamente estúpidas hasta por ahí, que esto es lo que uno tiene que replantearse. ¿Qué tal si la creencia que tengo yo es totalmente condicionante? ¿Lo han dicho? Sí. Me va a condicionar para toda mi vida. O sea, si yo quiero tener un buen físico, saludable, comer bien, lo que sea, y a mí durante toda mi vida me han dicho que soy un desastre, que soy irresponsable, que nunca cumplo con lo que me propongo, porque me lo han hecho ver mis papás cuando era chico, por ejemplo, nunca lo vas a poder hacer porque nunca solventaste esa creencia que tenías sobre vos mismo. ¿Y qué tal si eso está en que no puedes ganar plata, en que todo lo que haces que te propones fracasás? ¿Qué tal si esas creencias te van a condicionar durante el resto de tu vida por no hacer esa introspección y poderla sanar? Para mí, para resumirlo, después del paso 1, que es hacer la introspección, porque si no, no vas a saber qué es lo que tenés que cambiar, lógico, es que tu cerebro aprende metiendo la información. De cualquiera de los medios que a vos te guste, contra más medios juntés es mejor, porque si sumás más sentidos de tu cuerpo, más rápido aprende. Pero es metiendo la información diferente a la que le metías. Puede ser charlando con gente que tiene eso que vos querés tener, libros como decís vos, metiéndote afirmaciones, tratando de visualizar lo que vos querés, de cualquier forma. Mecanismos hay miles, pero metiendo la información distinta y listo. Es cuestión de tiempo nomás, tenés que tener paciencia y tu cerebro de a poco se va a sentir más cómodo, vas a cambiar y lo vas a notar los resultados, la forma en la que hablás, la forma en la que pensás, los ánimos con los que te levantás, el nivel de energía que vos tenés. Todo. Y principalmente eso que has dicho vos, paciencia, porque tengamos en cuenta que la creencia que tenemos viene arraigada desde hace años. No es porque de un día para otro la vas a cambiar, es algo que viene arraigado hace años en tu subconsciente. Por eso es fundamental paciencia, porque en algún momento vas a cambiar ese chip y vas a lograr eso que querés. Ha sido un placer que nos escuches, toma acción y no te conformes. Saca tu mejor versión, que realmente vale la pena. Está ahí adentro. Abrazo grande.